Ok, pues hola a todos, buenas noches todos, sean bienvenidos. Nos da muchísimo gusto volver a verlos aquí en esta reunión de Un Café con el Pastor, aunque yo no soy el pastor, pero a estar en nuestra reunión y pues vamos a empezar con nuestro tema de esta noche. Y yo quisiera empezar con preguntarles qué fue o qué les vino a ustedes a la mente cuando supieron cuál era el tema para esta noche. ¿Qué es lo que no, qué es lo que vino a nuestra mente? ¿O alguien sabe cuál es el tema? ¿Cuál es? ¿El tema de hoy cuál es? No, ¿Qué dice la no Biblia me dice. acerca de la suerte? ¿Qué dice la Biblia Sí. acerca de la suerte? Yo les estaba preguntando, para los que están entrando en este momento, les estaba preguntando, ¿qué es lo primero que les vino a su mente cuando leyeron este tema, cuando leyeron que el tema de hoy era ese? ¿Tienen alguien que comentarnos algo, que nos comparta su comentario? Pues yo creo que no hay suerte, ¿no? Es bendición Ok, esa es la lo que opinión nosotros de recibimos de Goyita. Dios. Esa es la opinión de Goyita. Muy bien, Goyita. Hilda, adelante. Sí, sí, también lo mismo. O sea, yo creo que la suerte no existe. Siempre, bueno, nosotros nos manejamos de acuerdo a la voluntad de Dios Ujú. y pues sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces la suerte, pues no la manejamos nosotros. Ok, muy bien, gracias por sus opiniones, Blanquita. Ah, mira, yo cuando vi el tema, luego me vino a la mente una palabra que dice, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, qué suerte, ¿no? Haber tenido el que tus cuerdas me cayeran. Ujú, Creo que sí existe la suerte en el aspecto que en el Antiguo Testamento decía que ellos echaban suertes y respondía el Tumim y el Urim. ujú. Entonces, sí existe la suerte. Ellos desde el Antiguo Testamento manejaban la suerte. Ok, Entonces, ahora pues tendríamos que aterrizar bien cómo podríamos utilizar esa palabra, ¿no? ok, De la suerte. sí, claro Entonces, que por sí. eso me interesó mucho el tema, Ok, por eso me perfecto. interesó el tema, ¿no? Sí, 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 claro. Qué bueno, Gracias. gracias a ti, Blanquita, Eli. Exactamente lo mismo, opinión de Blanca. También me dio curiosidad saber acerca de la suerte, porque en el Antiguo Testamento, por medio del Urín y el Tumín, se echaban suertes. Se dejó de Ujú. hablar de eso, de echar suertes en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que me dio curiosidad es en este tiempo, en el Nuevo Testamento, cómo es la suerte, cómo podemos hablar acerca de la suerte. Ok, Eso era mi pregunta. muy bien, muchas gracias. ¿Otra vez, Hilda? ¿O no había bajado tu mano? No, es que no le he bajado. Ok, ok, perfecto. Bueno, pues exactamente, vamos a ir entrando en el tema, vamos a ir entrando en el tema. Y bueno, pues en primer lugar, para que nosotros podamos, pues empezar a tocar el tema, primero debemos saber qué es lo que quiere decir, cuál es el significado de la suerte, qué es lo que sucede hoy en este tiempo con las personas que hablan todo el tiempo de la suerte. ¿A quién no les dicen sus amigos, sus amigas, buena suerte? Suerte, amiga, suerte, o que tengas buena suerte, y cosas así. Así es que, pues entonces vamos a empezar. En primer lugar, de una manera muy natural y de una manera muy común, nosotros encontramos en el diccionario, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, que lo que significa la suerte, lo que para ellos es la suerte. Y ellos dicen que la suerte es esa fuerza, esa energía o ese poder, por así decirlo, esa fuerza que hace que las cosas ocurran, especialmente las cosas buenas.
¿sí? Y como resultado de estas coincidencias y que no son cosas que te suceden por tus propios esfuerzos. Entonces, entendiendo ese concepto, pues podríamos nosotros concluir de acuerdo a lo que dice el diccionario, que la suerte llega solita, ¿no? Según lo que acabamos de leer en ese concepto, la suerte llega solita y por eso de repente una persona que se encuentra en la calle un billete y dice, ¡ay, qué suerte!, ¿no? Me encontré un billete, no lo trabajé, no lo pedí, no eso, no, pero lo encontré. O eh, iba yo saliendo, iba yo con mucha prisa y de repente por buena suerte pasó el taxi o pasó el autobús, ¿no? Y por buena suerte sucede no, llegué al banco y por buena suerte acababan de abrir una caja especial, una taquilla, una ventanilla, como le llamemos, y me tocó ser el primero, ¿no? O sea, con tan buena suerte que me tocó estar allí en ese momento. Entonces, nosotros podemos ver que la gente, y estos son ejemplos así súper light y súper sencillos acerca de lo que la gente piensa de la suerte, porque piensan que sin que ellos lo buscaran, como acabamos de ver en ese concepto, sin que ellos lo busquen, sin que ellos hayan hecho ningún esfuerzo, les tocó, tuvieron la coincidencia de que algo bueno les sucediera. Sin embargo, precisamente, como dice Blanquita, nosotros encontramos en la palabra de Dios infinidad, pero infinidad de veces la palabra suerte, pero no las vamos a ver todas, por supuesto. Así es que yo les voy a pedir a ustedes que tengan a la mano sus Biblias y vamos a ver solamente a leer algunos pasajes, algunos versículos que nos hablan de esto. ¿Alguien quiere leer Proverbios 18, por favor? Perdón, Juan Manuel, ¿quieres comentar algo? Sí, 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 estaba yo leyendo aquí, bueno, siempre lo he visto aquí, sí se escucha, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, sí me escuchó? ¿Sí? En Hechos, 1:23. 23, sí. Ajá. Aquí yo he visto precisamente estos versículos donde dicen, en Hechos 1:21 dice, es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros hablando, el contexto es de que faltaba un discípulo, ¿verdad? Porque Ya no estaba Judas Judas. había sido, Ujú. pues, así ya no estaba. Entonces, ellos dicen, es justo que estos hombres que han estado con nosotros, el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que, de que entre nosotros fue recibido arriba, así, uno sea hecho testigo con motivo de su resurrección. Señalaron a dos, a José, llamado Bersabé, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, orando. Eso es lo que quiero señalar, lo quiero subrayar. Orando, dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, y para que tome parte de ese ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Yo creo que aquí hacen referencia a echar suertes a la tradición pues que existía de la creencia de que había suerte. Sin embargo, ellos también lo estamos viendo aquí en el versículo, en el verso 24, ellos oraron y dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido.
Y yo creo, ¿verdad? Seguro que ahí no hubo suerte, sino que el Señor eligió al que él consideraba que sería que supliera a ese 12avo, porque conocía de los corazones, conoce los corazones de cada uno de nosotros, de manera que yo pienso que no existe la suerte, sino que es una influencia totalmente de Dios, quien después de escuchar un ruego, una súplica, una oración, pues Él actúa. Lo estuvimos comentando en su momento con lo que hace Dios cuando obra milagros a través de la oración. Pues no es suerte, es el Señor el que está obrando en base a una petición que se hace con fe y se dan las situaciones. Ok, Eso es lo que yo ahorita vamos creo. a ver, De otro lado, y cuando estamos pensando dicen, es que tú tienes mala suerte, tienes mala pata, o siempre me salen las cosas mal porque tienes mala suerte. Pienso que ahí la influencia es del enemigo. Al estar uno ausente de la presencia del Señor, pues lógicamente el enemigo también trabaja y hace su trabajo, y es cuando se dan las cosas que son negativas y que vemos o que decimos que son mala suerte, pero creo yo que en realidad no es la suerte, simplemente es la influencia de un polo o de otro. Eso es mi comentario. caray, ok, ok, Juanito, vamos a ver lo que dice la palabra, ¿ok? Sí, claro. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ok, entonces vamos a ver, ¿quién tenía Proverbios 18? 18. ¿Nadie? Lo leo yo. Todo este rato Sí, nadie me ayudó. yo ya la tenía, Ok, la leo. a ver. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. ¿Hasta ahí? Ok, sí, hasta ahí nada más. La suerte pone fin a los pleitos, dice, y además eh, dice, y decide entre los poderosos. Vamos a ir leyendo las citas y ya después platicamos de ellas, ¿ok? Entonces vamos a ver números 26-56, por favor. ¿Alguien la tiene? Si no, yo lo leo. 26-56. 26-56. A ver, Yo no tengo rey. a ver, quien lo tenga, les voy a pedir un favor, Por porque favor. como son varias citas, quien lo tenga, no me diga yo lo tengo, Yo ya si lo empiecen a leer, por favor. ¿Sale? Yo ya lo tengo. Ok, Conforme a la suerte, será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. ok. Ahorita vamos a hacer vamos a ir viendo cada uno. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ok, tomen en cuenta ese versículo, por favor. Salmos 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Tú sustentas mi suerte. Ok, primera de Samuel 14:42. Primero de Samuel 14:42. Dice, Saúl dijo, echen suertes entre mí y Jonatán, mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Ok. Estos pasajes que acabamos de leer, estos versículos que, como les digo, hay infinidad más, nada más que yo creo que no nos alcanzaría el tiempo para hacer referencia a muchos más. Todos estos nos están hablando de que la suerte, de que dentro de la suerte, esa suerte que se echaba, Dios estaba presente o no estaba presente allí. ¿Sí? Sí, sí estaba presente. Ok. ¿Dios permitía eso o no?
Dios Sí, permitía Sí, eso. sí, Entonces ya, podemos creer que Dios permitió que el pueblo se rigiera en muchas ocasiones cuando ellos tenían que tomar una decisión importante, ellos tenían que echar suertes, ¿estamos de acuerdo? Y Dios lo aconsejó así. Dios lo aconsejó así. Por ejemplo, allí en Proverbios 16:33 encontramos que dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Más de Jehová es la decisión de ella. Entonces, este versículo creo yo que nos abre un panorama tremendo, porque finalmente se echaban las suertes, se echaba la suerte, el pueblo, la gente, las personas, los grupos, las tribus, echaban las suertes, pero ¿quién tomaba la decisión de sobre quién caía la suerte? De acuerdo a este versículo, del Señor Dios. es la decisión de Así es. ella. Y les comento esto, este tema es así, creo yo que es importante, porque todo mundo ahora habla de la suerte, pero lo peor de todo es que a veces hay personas de no sé, de qué denominaciones, de cualquier iglesia, de lo que sea cristianos, que hablar de la suerte es hablar de pecado, hablar de zodiacos, hablar de cosas satánicas, de hablar de cosas que definitivamente ni siquiera se deberían de pronunciar. Y nosotros estamos viendo que en la Biblia era tan común hablar de esa suerte, de que se echaran suertes y que Dios incluso pues lo permitió, que Dios incluso lo instituyó de alguna forma, porque pues en el pasado el pueblo de Israel apelaba a Dios, buscaba la ayuda de Dios eh, para una guía o para tomar decisiones importantes. Pero cuando estas decisiones o estas guías eran dudosas, tomar una decisión o irse por alguna situación en particular era dudoso, pues entonces ellos no sabían qué decisión tomar y entonces se decidía acudir a Urim y Tumim, ¿ok? ¿Qué era Urim y Tumim? Vamos a ver desde un inicio. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia de ese Urim y Tumim, como decía Blanca en un principio, y vamos a ver en Éxodo capítulo, ay, válgame Dios, ya se me fue mi hoja, pero permítanme un segundo. Ay, Dios. Permítanme un segundito, por favor. Lo que pasa es que hace rato se me cerró la Biblia, se me cerró la computadora y terminé porque se estaba recuperando todos mis versículos. No los había guardado, pero bueno, vamos a ver. Vamos a Éxodo 28:30, por favor. ¿Alguien lo tiene? Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entra delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Así es. Dice, pondrás en el pectoral del juicio. Todos nosotros, bueno, nosotros debemos saber que cuando Dios instituyó al primer sumo sacerdote del pueblo de Israel, él también diseñó un vestuario que él tenía que llevar, muy específico, muy especial. No vamos a hablar de todas las partes de las que eran formadas esa vestimenta, pero vamos, lo que acaba ahorita de mencionar la palabra, habla del pectoral.
El pectoral era la parte que iba aquí sobre el pecho, como su nombre lo dice, del pecho, del pectoral, y le llamaba el pectoral del juicio. Es decir, el sacerdote era el que tenía la autoridad de hacer juicio sobre los asuntos. La gente llegaba y consultaba al sumo sacerdote para hacer juicio sobre alguna situación. Pero además dice aquí que Dios ordenó que en el pectoral del juicio se pusiera Urim y Tumim, dice, para que estén sobre el corazón de Aarón, que era precisamente el sumo sacerdote en ese tiempo, el primer sumo sacerdote. ¿Qué era Urim y Tumim? Urim y Tumim eran dos piedras. Así como nosotros ahora cuando echamos un volado, algo parecido, echamos un volado, decimos águila o sol, no tiene más que dos caras, una moneda. En ese tiempo eran dos piedras, una blanca y una negra, y cada una tenía una especie de logo, y finalmente Urim y Tumim tenían un significado, que el significado más apegado que es luz y revelación. Luz y revelación quería decir Urim y Tumim. Entonces, esas dos piedritas se tomaban y vamos a decir, como acabamos de leer entre los varios de los versículos, que alguien decía, por ejemplo, lo que decía Juan, ¿este era Matías o el otro cuate? Que ahorita ya no me acuerdo qué era. ¿Era cuál de los dos? Pues vamos a echar las suertes, vamos a echar las suertes y vamos a ver quién es el que se tiene que quedar. O vamos a ver qué territorio le va a tocar a tal o cual tribu, qué es lo que debe de escoger cada tribu. Si ustedes recuerdan, los territorios del pueblo de Israel, los territorios cuando ellos ya pasaron a la Tierra Santa, cuando ellos empezaron a ocupar la Tierra Santa, ese territorio pues estaba completamente desordenado para ellos, por así decirlo, porque antes había estado habitado por otras personas. Pero ahora que ellos ya poseían la tierra, ahora que ellos ya habían llegado hasta ahí por la mano de Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto, ahora se tenía que repartir la tierra. Ya no le tocó a Moisés, recuerdan que Moisés ya no entró. Ahora le tocaba a Josué hacer repartición de la tierra y lo hicieron por suertes. O sea, se fueron guiando por las suertes que tenían que echar para saber qué territorio le tocaba a cada persona, y no era de que ellos escogieran, simplemente que dijeran, ay, pues a mí me gusta esta que tiene más sombrita, o a mí me gusta más aquella que tiene más aguas o que tiene más ríos, sino que eran tierras que se fueron repartiendo precisamente por suerte, y la que le tocara a cada quien, esa era con la que se iba a quedar. Vamos a ver en Esther, en el libro de Esther, el capítulo 9. Y vamos a leer a partir del verso, ay Dios, del verso 24. Todos conocemos la historia de Esther, ¿verdad? Todos conocemos esa historia de la reina Esther, se casó con el rey Asuero y bueno, pues ella era judía y de repente pues Amán el que era pues el hombre de confianza del rey Asuero, pues odiaba a los judíos y él quería exterminarlos. Entonces Esther, pues estando dentro del palacio, estando siendo la esposa del rey, pues llegó allí con él y unida y en común acuerdo con Mardoqueo, su tío, pues ellos planearon pues, que ella se presentara ante el rey para que revocara la orden que en un momento dado se había dado de exterminar a los judíos
en esa ciudad ay, de Azusa, algo así. Ok, perdónenme, ahorita no tengo el nombre, pero finalmente conocemos la historia y vamos a leer del 24 en adelante, por favor. ¿Alguien lo tiene? Sí, Ok. dice, porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Ujú. Vamos hasta adelante, vámonos hasta el 31, por favor, Goyita. Sí, mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur. Y A ver, debido a las palabras... tantititito, Goyita, nada más voy a hacer allí una pausa. La palabra Ok. pur, ¿saben qué quiere decir? Suerte, ahí dice, Suerte, ¿ok? suerte. Ya lo leímos. Y la palabra Sí. pur quiere decir suerte. Entonces, seguimos adelante, Goyita. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia, sobre todos los allegados a ellos, que no dejaran de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año, y que estos días serán recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarán de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejará de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviados cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días del Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Gracias, ¿Hasta Goyita. ahí? Sí, hasta ahí, por favor. Este pasaje nos permite ver a través de la historia de este suceso que nosotros sabemos que para que esto sucediera, para que Esther pudiera entrar a la presencia del rey e interceder por el pueblo, para que no fueran muertos, para que no fueran exterminados, ¿recuerdan que decidieron hacer Esther y Mardoqueo? Ellos decidieron, antes de que ella pudiera entrar, estar en ayuno, estar en súplicas delante de Dios, estar pidiendo y clamando por la benevolencia de Dios, por la gracia de Dios, para que ella pudiera entrar ante la presencia del rey, porque no le era permitido a nadie entrar a la presencia del rey, a menos que él llamara a esa persona. Y ella, aunque fuera la reina, no podía presentarse la reina con el rey, a menos que fuera llamada por él. Y una vez que él la llamaba, entonces podría ella entrar. Si alguien no, si alguien se tomaba la libertad de entrar ante la presencia del rey sin que éste lo llamara, esa persona moría. ¿Recuerdan eso? Esa persona tenía que morir. Incluso ella dijo, pues ahí te voy.
voy a ver al rey, voy a interceder por mi pueblo, en otras palabras, ¿verdad? Estoy haciendo mi propia telenovela, ahí te voy a ir, y todavía dijo ella, y si perezco, que perezca. No importa si perezco, no importa lo que pase, yo voy a entrar y voy a interceder por el pueblo y voy a delatar a este hombre perverso ya se me está yendo a mí, se me está yendo la onda, de Amán, a este Amán que ha estado tergiversando, que ha estado engañando y que ha estado maquinando que nuestro pueblo se ha exterminado, voy a descubrirlo delante del rey. Y así fue. ¿Ellos estaban orando o no? Ellos estaban clamando a Dios y además estaban ayunando. Aquí es donde nosotros podemos ver que su fe estaba puesta en Dios. Pero ¿cómo le llamaron al día este? ¿Cómo le llamaron a esa celebración? Purim, Purim, que viene de la palabra pur, que quiere suerte, decir ¿qué? Suerte, suerte. suerte. Es decir, aunque ellos estaban clamando a Dios, esta celebración, yo deduzco que después de todo lo que ellos, lo que está escrito aquí, ellos le llamaron a este día el día de la suerte. No le llamaron el día de la libertad, no le llamaron el día ni el festejo de la salvación, no le llamaron a este día el día de la redención, le llamaron Purim, que era el día, finalmente, el día de suerte. Ellos se sintieron afortunados, ellos se sintieron, por así decirlo, suertudos de que el rey haya permitido que ellos se pudieran defender en contra del pueblo de Susa para poder ser librados de ese decreto que había en contra de ellos de ser exterminados. Entonces, en este pasaje nosotros podemos ver cómo Dios libró verdaderamente al pueblo, y Dios no se enojó, creo yo, porque esa celebración se le llamara Purim. Eso es lo que quería decir, eso es lo que el Señor hizo. Dios les respondió, Dios hizo un milagro allí, Dios les dio la libertad y pudieron ellos recibir lo que ellos estaban deseando hacer, lo que estaban deseando recibir de parte de Dios. Ahora, en estos tiempos nosotros podemos ver que mucha gente cree en la suerte como algo, obviamente, como habíamos dicho en un principio, algo de lo que ellos no tienen que hacer ningún esfuerzo y simplemente les llega. Sin embargo, todos los días están buscando la suerte. ¿Ok? Todos los días están buscando que les vaya bien. La gente normalmente está todo el tiempo viendo, e incluso los billetes de la lotería, las rifas, los sorteos, todas esas cosas, precisamente de ahí viene la palabra sorteo de suerte. Se está buscando continuamente que a la gente le vaya bien, que la gente tenga suerte al salir de la casa, suerte al llegar, suerte al dormir. Y entonces están poniendo su confianza en algo que en un principio no tenía nada de malo, pero que ahora en este tiempo, alguien de ustedes quisiera comentar, en este tiempo, ¿por qué se cree en la suerte en esta actualidad? ¿Por qué se cree en la suerte? ¿Por qué se tiene ese apego a estar continuamente buscando asuntos y situaciones que sean a través de la suerte? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si tú tuvieras que, si tú comúnmente, a ver, vamos a ver, Blanquita.
¿Sí se escuchó? Gracias. Sí. Bueno, Ok. siempre tuerce las cosas, ¿sí? Satanás siempre copia, él es un imitador y él lo Ujú. que busca es torcer, pervertir, cambiar las cosas que el Señor crea, porque él no es creador, él es un imitador. Así es. Entonces, por ejemplo, estaba revisando en la NTV, en esta versión que dice Proverbios 16, eh, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Ujú. Entonces, ahí al brujo, al agorero, al sortílego, al encantador, y la verdad es que cuando tú tienes a Dios de tu parte, Él siempre va a inclinar que los dados salgan a tu favor. Ujú. Y ahí es donde, repito, Él tuerce, pervierte, cambia las cosas de tal manera que nos desviemos de la mirada. Y después empiezan las situaciones como, pues, el buscar ganarte la lotería para no trabajar, para no esforzarte y hacer tu fortuna, por decirlo así, o busca el melate, o él busca todo ese tipo de cosas que tuercen. Y por eso es que mucha gente dice, no, es que la suerte no viene de Dios. ¿Por qué? Porque el agorero, el hechicero, el macumbero, el quimbanda, todos estos amigos, Ujú. enemigos de Dios, Ujú. este, tuercen, cambian y tergiversan. Y ahí es donde el cristiano dice, no, la suerte no es de Dios. Y ahí ya robó ese diseño que Dios tenía para su pueblo y lo tomó el brujo y el hechicero. Así Bueno, es. es mi opinión. Sí, digo, y así vemos que así se maneja hoy, ¿no? La Ujú. gente va incluso a que les echen las suertes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, al menos yo tengo conocidas que van y pagan incluso buenas cantidades de dinero porque alguien les eche la suerte, porque alguien les diga qué es lo que va a venir, qué es lo que va a suceder, qué es lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer hasta la fecha, hasta hoy, van y buscan a ese tipo de personas que a través del ocultismo, a través de hechicerías y brujerías y demás, buscan que les echen según ellos la suerte. Yo le decía a una amiga, yo nada más así por puro sentido común, yo quería a que me echara la suerte esa señora que está muchísimo más amolada que yo. La veo toda chueca, tiene la pata chueca, no ve, un ojo lo tiene chiquitito. Le digo, la veo toda la vida mugrosa. Y aparte de eso, voy a ir yo a que me eche la suerte y a pagarle para que me eche la suerte. Pues se la debería de echar ella, porque la verdad, más mala suerte no podría tener esa señora, ¿no? En verdad, y la gente está buscando ese tipo de gente que les echen la suerte. Y creen, lo peor de todo es que creen tanto en eso que su vida se rige por lo que esas personas les dicen. Si le dicen no vayas, no van. Si le dicen ve, van. Y están permitiendo que esas personas les digan cómo comportarse o qué decisiones tomar. Ok, vamos a dejarlo aquí. Hildita. Bueno, yo digo, luego entonces, si es actualmente la gente busca todo eso, entonces su fe está puesta en todos estos agoreros y todo eso. Entonces, por eso es como se maneja, que no nos manejamos por la suerte, sino por la fe puesta en Dios. Sí, nosotros, ok, nosotros somos los que sí Así es. estamos, los que ya conocemos, los que ya sabemos, pero sí necesitamos nosotros entender que en algún tiempo Dios se manifestaba o daba su decisión o daba su guía, su guianza al pueblo a través de las suertes. ¿Estamos de acuerdo? Él Sí. permitía, él incluso al sumo sacerdote dice, allí en el pectoral, allí deben ir el Urim y Tumim, ahí deben ir junto al corazón del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque a través de esas piedritas
que se jugaban de alguna manera, que se aventaban para saber qué decisiones tomar o qué derrotero seguir. Entonces, allí estaban y Dios les ordenó que así fuera. Así que, como dice Blanca, obviamente el enemigo ha tomado eso que en un inicio era en el tiempo de la ley, en el tiempo de la antigüedad, era lo que guiaba al pueblo y guiaba a los sacerdotes y como dice el pectoral del juicio, era el que hablaba a través o daba una decisión a través de esas piedras, a través de ese Urim y Tumim, a través de ejercitar esas acciones, pues entonces no tenía nada de malo. Al contrario, porque mucha gente piensa que desde entonces eso era malo, pero Dios estaba allí. Dios estaba dando una dirección, una guía, una respuesta a través de ese Urim y Tumim. Y sin embargo, el enemigo, o ahora vemos que muchas personas pues se han tomado de allí para pues para hacerlo ahora todo lo contrario y que la fe de las personas no esté puesta en Dios, sino esté puesta en la suerte que quién sabe quién les echa y quién sabe quién les dice, aunque sean personas que estén más dadas al cuas que nosotros, ¿no? Que estén haciendo cosas indebidas, que estén enfermas incluso y están allí. Vamos a ver en Juan capítulo 19, verso 23. Dice así, voy a leerlo. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta era una profecía, ¿no? Una profecía que desde el tiempo de los salmos, en el salmo, en uno de los salmos, encontramos esa escritura y que en el momento en que Jesús estaba allí siendo crucificado, en ese momento se cumplió. ¿Quiénes fueron los que echaron suerte sobre los vestidos de Jesús? Los soldados, por supuesto, romanos, que no tenían nada que ver con el pueblo judío y que en ese momento, a través de ellos, se cumplió esa profecía de haber echado esas suertes. ¿Por qué menciono esto? Hace rato también Juan comentó acerca de lo que encontramos en el libro de los Hechos. Vamos a verlo. Hechos capítulo 1. Vamos a ver en Hechos capítulo 1 lo que él leyó y vamos al verso 23 para no leer todo el pasaje. Hechos 1, 23 dice así. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces nosotros estamos viendo, ¿por qué estamos citando esto? Lo que acabamos de ver en Juan, lo que estamos viendo aquí en Hechos. Porque cualquiera podría decir, bueno, pues entonces nosotros también podríamos hacer uso de la suerte. Podríamos nosotros evocar la suerte, podríamos nosotros acudir a el echar suertes
para saber qué decisión tomar y qué hacer en cualquier caso. Y qué podría decir o hacer en tal o cual situación. Sin embargo, tomemos en cuenta dos cosas. En el caso de los soldados, era pues un pueblo gentil, el pueblo romano, era un pueblo que no tenía que ver nada ni con la fe, ni con las creencias, ni con la ley de los judíos. Ellos simplemente estaban ejerciendo el imperio sobre la tierra en ese momento y por supuesto que ellos, al no saber, al no entender, ellos se estaban burlando, ellos estaban haciendo burla de Jesús y sin conocer a Dios, sin conocer la ley de Dios, ellos tomaron sus vestidos, echaron suerte sobre ellos para ver quién se quedaba con ellos. ¿Quién se quedaba con ellos? En el caso aquí de Matías, encontramos algo importante. Sí es cierto que estamos hablando ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, y estamos viendo que aquí estaba iniciando la iglesia, ¿verdad? Estaba empezando, estamos viendo que en este tiempo, después de que Jesús fue muerto y crucificado y que resucitó, nosotros podemos ver que el libro de los Hechos pues nos narra exactamente los inicios de la iglesia, de lo que somos nosotros ahora. Y en este caso, en este caso en particular, después de que murió Judas y que ellos sabían que Jesús había escogido a 12, pues les estaba faltando uno para ocupar el lugar de Judas. Ellos no, aquí no vemos que hayan hecho otra cosa más que, como dice aquí lo que ya habíamos leído, oraron y le dijeron a Dios: tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio. ¿Por qué oraron a Dios? ¿Y por qué después de que oraron a Dios y echaron la suerte? Y la suerte cayó en Matías. Porque aunque oraron a Dios y su fe estaba puesta en Dios, ellos seguían teniendo la misma costumbre de echar suertes. ¿Para qué? Para poder estar seguros de que su decisión era la correcta, según ellos, que la decisión fuera la correcta. Y entonces, pues echaron suerte entre ellos dos, como la acabamos de leer, la suerte cayó sobre Matías y entonces ellos pues ya le dieron la bienvenida y vente cuate, vamos a chambear, vamos a seguir, vamos a continuar. Bienvenido al grupo, bienvenido al equipo y entonces ahora vamos a continuar con esto. Por supuesto que en este momento el Espíritu Santo todavía no había sido derramado sobre el pueblo, sobre los creyentes, no había sido, y entonces ellos en ese tiempo todavía tenían esa costumbre. Sí, Blanquita. Exactamente era lo que estaba yo viendo, que todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces, Es, se está cortando un poquito, Blanquita. ¿Quieres apagar tu cámara para ver si te escuchamos mejor? Ajá, ahora sí, a ver si te escuchamos mejor. sí, te comentaba que pues todavía no había llegado el Espíritu Santo. Entonces, por eso hicieron las suertes, pero cuando ellos ya empezaron a ser llenos, ahora en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, pues estos son hijos de Dios. Y luego entonces yo ya puedo tomar decisiones, pero guiada por el Espíritu de Dios y no por una suerte o por unos dados que se echaron. Entonces ahí vemos la misericordia y el amor de Dios por su pueblo, en donde ahora con el Espíritu Santo, esa suerte ahora es el Espíritu Santo. Sí, somos suertudos al tenerlo a Él, creo yo. Así es, así es, así es. Somos altamente privilegiados, escogidos, llamados por el Señor. Y sí, precisamente ese pasaje donde ahí en Romanos nos está diciendo que
todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, son verdaderamente los hijos de Dios. En Juan 14, 25, dice la palabra, les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, está hablando Jesús con sus discípulos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así es que, por tal motivo, dice, yo les dejo la paz, yo les doy mi paz y no se las doy como el mundo la da, y no se turbe su corazón ni tenga miedo. Entonces, estos versículos nos están mostrando una vez más que la promesa que Jesús hizo acerca del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo llegó, fue lo que puso fin a lo que todo mundo practicaba en ese momento, hasta ese momento, todavía en el libro de los Hechos, todavía para escoger un apóstol más, lo hicieron de echar suertes para saber quién. ¿Por qué tenían que echar suertes? Porque no estaban seguros de cuál era la decisión correcta, ¿cierto? No estaban seguros. ¿Para qué tengo que echar suertes? ¿Para qué tengo que pedir consejo? ¿Para qué tengo que esperar una señal? ¿Para qué tengo que esperar yo que alguien venga y me caiga del cielo, me caiga así de sorpresa y me diga lo que tengo que hacer, cuando el Espíritu Santo ya está aquí entre nosotros, con nosotros y sobre nosotros? En el versículo 15 de Juan 15, también tenemos otra parte importante que dice, yo ya no los voy a llamar siervos, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Entonces aquí tenemos otra palabra preciosísima, otra verdad hermosa que el Señor Jesús nos dejó, de que ya no somos ajenos a Él. Dice, ya no son siervos, ya son mis amigos, porque con toda confianza, con toda la confianza, yo les puedo decir a ustedes y les puedo contar a ustedes todas las cosas que oí de mi Padre. Este era un asunto familiar, íntimo. Lo que Jesús tenía con su Padre era un asunto familiar muy íntimo de Él, del Padre, del Espíritu Santo, pero al estar en esta tierra, nos vino a ser la extensión de su familia, nos vino a ser sus hermanos, Él como nuestro hermano mayor, y entonces dice, ahora ustedes ya no son siervos, chicos, ya no, ahora son mis amigos. Por lo tanto, todo lo que el Padre a mí me ha dicho, todo lo que yo he aprendido del Padre, ahora yo se los comunico a ustedes. Entonces, ya no van a tener que estar echando suertes. Ya no van a tener que estar viendo a ver quién les viene a leer la mano, a ver quién trae la bolita de cristal, a ver quién les lee el horóscopo todas las mañanas y prender el radio para ver cómo me va a ir hoy. No, no necesitamos de la suerte. ¿Sabes cómo te va a ir hoy? Gálatas 6:7. Vamos a leer en Gálatas 6:7, por favor. Vamos a ir viendo cómo las cosas no se dan por suerte. ¿Qué dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ajá. Fíjense que este versículo está bien cañón. Está gruesísimo este versículo, porque ¿cuántas veces la gente piensa que una persona tuvo muy mala suerte? ¿Por qué a él?
¿Por qué a ella? ¿Por qué a fulano? ¿Por qué a perengano? ¿Por qué le está pasando esto? Aquí está una verdad bien impactante, bien profunda, pero muy ruda. No, dice Pablo, no se engañen por una razón. Dios no puede ser burlado. Así que desde el momento en que Dios no puede ser burlado, nosotros podemos saber y entender y ver y comprobar que todo lo que sembramos es lo que cosechamos. Lo bueno y lo malo. No es buena ni mala suerte. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a lo que dice este versículo. No es buena ni mala suerte. Lo que sembraste, eso cosechaste. Entonces, nosotros debemos de empezar a tomar en cuenta, si es que no lo habíamos hecho antes, a pensar qué estoy sembrando en cada instante de mi vida. En cada instante, no en cada año, no en cada mes, no en cada instante de mi vida, qué es lo que estoy sembrando, porque eso es lo que voy a cosechar. Eso es lo que voy a recibir. No, yo no necesito tener buena suerte. Si quiero cosechar algo bueno, necesito sembrar lo bueno, lo correcto. Por otro lado, dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará lo que trae la carne, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu se cosechará vida eterna. Entonces, nosotros, bajo la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, podemos ver que no es cierto que tengamos buena o mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué le pasó a esto? Una verdad hay aquí. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y aunque nos duela, y aunque de repente no nos caiga el 20, aunque tampoco de repente alcancemos a comprender por qué sucedieron tales o cuales cosas, una verdad tenemos: Dios es santo y es perfecto. Dios es el Señor y a Él no se le puede hacer burla. No podemos hacer burla de Él. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ahora, en Colosenses 1:12, ¿alguien lo quiere leer? Bueno, vamos a leer 11 y 12, por favor. Ok, lo leo yo. ¿Allá? 11 y ¿De qué 12. capítulo? Sí, Colosenses 1. Ajá. Pues vamos a leerlo todo. Del 11 al 14, por favor, Tetecita. Ok. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ajá. ¿Sabes cuál es tu suerte? Esto que acabamos de leer. Esto es lo que acabamos de leer. Eso es lo que tenemos preparado. Esa es la suerte que tenemos preparada. Dice que somos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de la gloria de Dios, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dice. Somos fortalecidos con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Él fue el que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Esa es tu suerte. Esa es tu suerte, esa es la promesa que Dios tiene para ti. Y podríamos pasarnos toda la noche aquí viendo infinidad de casos en la palabra en que el Señor vemos de antemano que la suerte que cualquiera podría decir es que yo no sé cuál será mi suerte. Bueno, aquí está escrita. Dice aquí. Dice, para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de esa mala suerte, de ese daño que había, de esa condenación que había, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado
al reino de su amado Hijo. Esto ya sucedió. Esto no es de que si a lo mejor a ti te puede tocar. ¿Me tocará en algún momento? ¿Será que yo pueda recibir esto? Bueno, esto ya está hecho. Ya te trasladó, ya nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Por otro lado, allí en Efesios 1:3, Efesios 1:3, dice aquí otra cosa que el Señor ha hecho. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya tenías esa suerte. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya te había visto. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya te había escogido. Así es que si alguien hoy pudiera pensar si tiene suerte o no si tiene suerte, esto ya es un hecho. Esto ya es un hecho, esto no es de que vaya a suceder o tal vez algún día se dé. ¿Cómo se va a dar? Pues por medio de la fe, por supuesto, por medio de la fe y por medio de ese sacrificio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es más fácil, honestamente hablando? ¿Qué es más fácil? ¿Sortear, echar la suerte sobre algo? Consultar a un agorero, consultar a un adivino para saber qué suerte se podría tener. ¿Es más fácil eso o pedir la dirección del Espíritu Santo? ¿Cuál de las dos cosas es más fácil? Honestamente hablando. Así, honestamente hablando. Es más fácil ir a pedir la ayuda, ¿no? Es más fácil ir a buscar a la gente que según esto se dedica a esto. Es más fácil pensar que el horóscopo me va a decir hoy qué tengo que hacer, cómo me tengo que vestir, qué tengo que hacer, que estar en completa comunión con el Espíritu Santo. ¿Será difícil? Sí, Blanquita. Sí, es que estaba yo meditando ahorita que dices eso. Sí, efectivamente, tristemente sí sé de creyentes cristianos que buscan al hechicero, al brujo, y buscan una respuesta, ¿no? O como Saúl, que ya no le respondía el Señor, y van y buscan a la agorera, a la hechicera, para que les diga. Y en realidad es porque pues no están ya en comunión. Pero estaba viendo esta cita que ya habías dado, de 16:5 Salmo, dice, el Señor es mi porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Entonces Él está ahí diciendo claramente, yo soy tu suerte, o sea, si tú quieres tener suerte, yo soy tu suerte, yo soy el que te da suerte. Y luego dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces, no hay mayor ni mejor suerte que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es Él es mi porción. En ambos, esté allá o acá, estoy teniendo como suerte, Él es mi suerte, Él es el que me sustenta. Entonces, para mí la suerte sí existe porque Él es mi suerte. De acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que dice el De acuerdo a la salmista, palabra, la suerte exactamente, tú existe porque Él sustentas, es mi suerte. exactamente, ¿Sí? tú sustentas mi suerte. Sin embargo, recordemos que en aquel tiempo, pues no estaba el Espíritu Santo, aún no había venido. Y ahora nosotros somos altamente privilegiados, los que vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de poder saber
qué decisiones tomar, qué hacer, hacia dónde ir. Y ustedes, no hay un ejemplo así que se me venga más rápido a la mente ahorita que el de Felipe, que está de repente en un lugar y en otro ratito ya está allá con el etíope y está alcanzando el carro del etíope, de la mujer esta de Candace. Y, ¿Y qué es lo que estaba sucediendo allí? Un hombre que se dejaba guiar al 100% totalmente por el Espíritu Santo. Y sin ninguna duda, yo creo que cuando él estaba ahí, no sé si él dijo, ¿yo ahora qué estoy haciendo aquí? Y cuando volteé decía, "Ah, ya sé lo que estoy haciendo aquí". Y sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque él mismo se acercó al carro. Sabía lo que tenía que hacer, aunque de repente fue traspuesto de un lugar a otro, de una ciudad a otra, fue traspuesto y cuando volteó y vio, dijo, ¿yo ahora dónde estoy? Ahora sí que ¿dónde estoy? Y de repente dice, ah, ya sé qué estoy haciendo aquí, guiados por el Espíritu Santo en todo. Por supuesto que como estamos diciendo, y ya olvidémonos de que a lo mejor personas consultan a agoreros, a brujos, a santeros y todas esas cosas. ¿Cuántas personas simple y sencillamente están pidiendo todo el tiempo o están tratando de seguir a personas, de seguir a líderes, de ver qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, qué comen, cómo se visten, cómo hablan, para encontrar respuestas a su situación y a su necesidad, en lugar de buscar esa comunión que es para todos, ese privilegio que tenemos todos los hijos de Dios de poder ser guiados por el Espíritu Santo, de poder ser guiados. ¿Quiénes solamente van a ser guiados? ¿Quiénes serán los hijos de Dios? Son los únicos que pueden ser guiados. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro derrotero? ¿Cuál tiene que ser? Vivir como hijos de Dios, vivir todo el tiempo como hijos de Dios, para que entonces nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo en todo y por todo. Yo les aseguro que a veces hasta, no te subas en ese transporte, no cruces esta calle, no vayas con esta persona, no salgas a tal hora, cosas que cualquiera diría, pues eso que tiene, qué tan especial tiene. Y sin embargo, el Señor se ocupa de todo cuando tú tienes ese tipo de comunión con Él y le permites que Él sea el que dirija tus pasos, que Él sea el que dirija tus decisiones, incluso tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, que Él pueda gobernar sobre todo. ¿Qué le tengo que contestar a esta persona? Decir el Señor Jesús, no te preocupes, no se preocupen por lo que tengan que decir. Ustedes van a saber qué decir en el momento. En todo y por todo podemos ser guiados por Él. Así que sí es cierto que Dios permitió que el pueblo se guiara a través de la suerte por muchísimos años. Pero una vez que el Espíritu Santo vino, dice el Señor Jesús, Él te va a enseñar todas las cosas. Así que si queremos tomar buenas decisiones, correctas decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, pues busquemos al Espíritu Santo todo el tiempo, busquemos su dirección, busquemos en todo. Yo en estos últimos días había estado con muchísimas dudas de ciertas decisiones que he tenido que estar tomando y yo dije, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le dices? ¿A quién esto? No, no porque no haya buenos consejeros, sino porque en ese momento dices, te necesito, Señor. Necesito que seas tú el que tome, que sea tan real tu consejo, que sea tan real tu ayuda, que yo no tenga ni la mínima duda de que estoy tomando la mejor decisión. Y él responde, él te responde, te confirma lo que él te está diciendo. Así es que, pues, aprendamos y vamos a tener a través de este tema que hay muchas más cosas que decir acerca de esto, podríamos nosotros ver que
que necesitamos, que si la gente se nos acerca, la gente nos pregunta acerca de la suerte, pues espero que hoy aprendamos que no necesitamos de suerte, no necesitamos de algo más que de consultar a nuestro bendito Espíritu Santo, a nuestro Señor, y entonces ser guiados por Él como hijos suyos. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Añadir algo más? ¿Aportar algo más? Sí, Juanito. No te escuchamos, Juanito. No sé si estás hablando, pero no te escuchamos. Sí, perdón, sí, parece que ya, Ok. ¿verdad? Ajá, ya. Sí, que lo que acabas tú de decir, Rebe, está correcto, todo muy bien, y esto lo podemos em, culminar con lo que habla Hechos 1:8, que dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Eh, Jesús fue el primero que tuvo esa gran dicha del Padre, haber recibido al Espíritu Santo, y fue cuando él empezó su transformación y logró su ministerio desde el principio hasta el final, ¿verdad? Porque nosotros pensaríamos que si Jesús estuviera pensando en la suerte, pues estaría pensando, diciendo, Señor, pues tú dime qué hago, ¿no? Él dijo, dudaba, ¿verdad? Cuando estuvo en las últimas horas, en los últimos días o horas, si puedo pasar esta copa, pues dijo, pero que se haga tu voluntad, ¿sí? Él sabía que tenía el Espíritu Santo y fue fortalecido para que él pudiera traspasar esa etapa de duda, porque ya tenía el poder del Espíritu Santo. Con el advenimiento del Espíritu Santo, el derramamiento en Pentecostés, eh, es cuando se refiere a Hechos 8, que dice, recibirán poder. Él fue el primero, pero ahora nosotros, los que hemos creído en la obra de Jesús y hemos recibido el Espíritu Santo, lo tenemos, hemos recibido de ese poder, de manera que nosotros podemos hacer las obras que Jesús dijo, ¿verdad? Ustedes harán lo que yo hago y mayores, porque ya tienen el poder, ya no van a depender de la suerte. Ya es como tú dices, nosotros tenemos al Espíritu Santo y nosotros vamos a consultar con Él y vamos a dejar que Él actúe, que Él determine. No es por decirlo así, ¿verdad? Es una expresión a lo mejor inapropiada ahora. Vamos a decir que Él decida nuestra suerte y no nosotros tomemos nuestra voluntad. Que sea la suerte de la voluntad de Dios que sea hecha y que nos guía a través del Espíritu Santo, que es guiada a través del Espíritu Santo. Entregarle toda la autoridad a Él, dejarle Sí, todo a toda la Él. autoridad. Ok, Sí. gracias, Juanito. Ollita. Ay, ¿es mi internet o no puede, o está congelada Goyita? Allá. ¿Está apagado tu audio, Goyita? Uy, Tiene ya se, apagado su no, Creo ya que se ya nos se echó ya se nos echó a correr Goyita. Ya se arrepintió. No, es que estaba mal su internet desde un inicio. Bueno, pues esperemos que nos lo escriba ya por el. Ah, no, aquí está. Ollita todavía. No, yo creo que sí se le fue su internet. Ok, pues si alguien más tiene algo que comentar. Una pregunta, Rebe. Sí, Ale. Cuando te encuentras algo, el que tiene eso es mi marido, se Ujú. encuentra siempre y me dice que es la suerte. Le digo, yo digo que es bendición del Espíritu Santo del Señor. Te digo, ve tus necesidades,
te digo, pero yo no había visto cuánta, la Biblia cuánto tiene de suerte. Ujú. Entonces, ahí, ¿cómo le llamas? Yo digo que es bendición del Señor. Pues mira, yo creo que si lo estás viendo por el lado de la provisión, yo sé que Dios tiene infinidad de maneras de podernos suplir, de poder Así es. traer la provisión a cualquiera de una o de otra manera. A mí me ha pasado infinidad de veces, no de encontrarme cosas, pero de que llega la persona y llega la situación perfecta y precisa para hacerlo, ¿no? Ahora, obviamente podemos entender que la mayoría de la gente pues le llama suerte. La mayoría de la gente le llama suerte porque ya lo vimos en la palabra, pues que sí existe la suerte, ¿no? Que sí, sí se echaba, sí se hacían esos sorteos, pero nosotros ahora todo, al menos los hijos de Dios, le atribuimos todo a Dios. Le Así atribuimos a es. que Él es el que, como les digo, a lo mejor a veces que estás con toda la prisa y de repente no sabes de dónde sale o en algún peligro, en alguna situación, de dónde sale la ayuda, pues no es suerte, es el Señor que te está guardando, ¿no? Es el Señor que está pendiente de ti. Pero pues obviamente la costumbre de las personas es evocar a la suerte o pensar que es suerte, pero nuestra vida depende del Señor, totalmente del Señor. Los que le hemos dicho que sea Él y que se haga su voluntad en nuestra vida, sabemos que lo maneje como lo maneje el Señor, lo, la obra es de Él en nuestras vidas, ¿no? En Amén. nuestras vidas. En lo que decíamos hace rato del etíope, cualquiera, yo creo que el etíope debe haber dicho, qué suerte que me encontré a este hombre, qué Ujú. suerte que me leyó, me explicó las escrituras, qué suerte que llegó para que yo me pudiera bautizar. ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? Pero llegó este cuate y me abrió los ojos y demás. Fue suerte, no, el Señor lo mandó. Así es. El Señor mandó a Felipe, el Señor mandó a Felipe y cualquiera podría decir, pues qué suertudo soy, ¿no? Pero pues nuestras vidas están en las manos del Señor y de Él dependemos, ¿no? Pollita, ¿ya ibas a comentar algo más? Sí, es que me sacó, se me fue el internet y ya no pude, pero estuvo comentando, ¿no? De cuando ya el Espíritu de Dios estaba, cuando Jesús fue a la cruz, si él hubiera seguido actuando como en el antiguo pacto, se hubiera recurrido al Tumín y al Turín, ¿no? Para pedirles, este, para saber si sí era, si sí iba a ir a la cruz o no. Sin en cambio, ya él ya fue guiado por el Espíritu de Dios y sabía lo que tenía que hacer. Y lo que comentabas de que nosotros, y ya como hijos de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros, pues igual que Jesús, vamos a estar dejándonos guiar y llevar por el Espíritu Santo para no estar consultando que la suerte y que si viendo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que nos vaya bien o lo que tengo que hacer? Porque ya tenemos al Espíritu de Dios que es el que nos guía. Y yo creo que más que suerte, nos podemos sentir más bien bienaventurados. O Así sea, es, como dice así la es, palabra, ¿no? así Somos es. bienaventurados. Somos bienaventurados, Bueno, eso es todo. hemos sido escogidos, hemos sido llamados por el Señor y pues ahora ya no necesitamos de ninguna suerte, no necesitamos de nada más que de la dirección y comunión con el Espíritu Santo. Silda, Bueno, pues yo creo que no hay coincidencias, ¿no? Son diosidencias, ¿no? Porque decías, bueno, este Felipe pudieron haber dicho qué suertudo o qué padre que se le presentó esta situación, pero bueno, pues aquí podemos decir, pues no son casualidades, son diosidencias. es Dios el que mueve, el que dirige y el que está ahí cuando las personas verdaderamente dejan que Él sea el que tome las decisiones en todo, ¿no? Que Sí, que claro. esta vida esté entregada a Él. Ahí podemos ver infinidad de veces cómo el Señor va poniendo y quitando cosas, personas,
situaciones, circunstancias, y por supuesto que lo que estamos haciendo, Señor, hágase tu voluntad. Eso es lo importante, decirle, Señor, haz tu voluntad en nuestra vida, sea hecha tu voluntad y que venga tu reino. Ok, chicos, pues son 9:30, ya es bien tarde para ustedes. Vamos a terminar, ¿les parece? Y bueno, pues que el Señor les siga bendiciendo y yo creo que mañana no tenemos ninguna reunión, pero aquí seguimos. Que Dios les bendiga muchísimo, que descansen, los que no han cenado, que cenen riquísimo y pues estamos en contacto. Bendiciones a todos. Muchas Gracias. gracias. Gracias, bye.